Los trenes hospital de la Revolución Mexicana. Durante la campaña maderista en 1911, el todavía pasante Guadalupe García García, numerario del Hospital Juárez, incansable practicante e inquieto en sus ideas políticas, consiguió formar un grupo de jóvenes idealistas para ir al norte a prestar atención a los heridos. No obstante, esto generó irritación entre los estudiantes de medicina, ya que dio a entender que los rebeldes no merecían atención. Esto llevó a la fundación de la Cruz Blanca Neutral y bajo este patrocinio acudieron hasta Ciudad Juárez, donde con grandes dificultades cumplieron con su misión. En tanto, bajo el patrocinio de la Cruz Roja, los doctores Juan M. Cadena y José Guadalupe Vargas encabezaron el primer grupo que salió de la Ciudad de México para atender a los heridos en la batalla de Juchitán, Oaxaca, en donde el ejército federal se enfrentó a un grupo rebelde encabezado por el Che Gómez. En 1913 se conmueve el país hasta sus raíces ante el cuartelazo conocido como Decena Trágica. Los acontecimientos que culminaron con el asesinato del presidente Francisco I. Madero llevaron a la Ciudad de México a un completo desorden que afectó a los hospitales, incluido el propio Hospital General, en donde las balas destruyeron los cristales de algunos pabellones y afectó al grupo de enfermeras voluntarias que pudieron asistir a la Cruz Roja y la Cruz Blanca Neutral. Por otra parte, el Ejército Federal disponía de médicos preparados en la Escuela Militar de Medicina, fundada por el Dr. Montes de Oca y que actuaron eficientemente en el seno del Ejército Federal. Al crecer la violencia de la guerra intestina, el grupo de García García quedó sirviendo en el Ejército del Noroeste, cuyo jefe era el general Álvaro Obregón. No obstante, en 1913, un suceso que modificó en forma trascendental la atención de los heridos en las batallas fue la creación de los llamados trenes hospitales, en plena revolución, y durante la campaña contra el general Pascual Orozco, encabezada por el general Victoriano Huerta. El proyecto fue impulsado por el Dr. Guadalupe García García y su jefe, el Dr. Manuel Cerqueda, para responder a la necesidad de una valoración inmediata y dadas las distancias que se tenían que recorrer en un país de más de 2 millones de kilómetros cuadrados en donde los escenarios bélicos podían ocurrir en cualquier región. En el interior de estos trenes funcionaban salas vagones para hospitalizar enfermos y quirófanos donde se podían realizar en forma rápida y efectiva amputaciones, cirugía de anastomosis intestinal, drenaje de abscesos, entre otros procedimientos, que lograron disminuir en forma importante la mortalidad asociada a trauma, con porcentajes menores a 45%, debido a la escasa cantidad de complicaciones existentes y la exitosa reparación intestinal que lograron. En todos los ejércitos el convoy estuvo constituido de varias secciones. Iniciaba con un carro donde iban los enfermos de entidades médicas, luego los infectocontagiosos o sifilíticos. Dichos carros eran vagones de almacenaje acondicionados con camillas paralelas a lo largo del vehículo, sujetas al techo y piso en 3 líneas, una sobre otra. Tras este carro seguía uno de médicos que atendía a dichos pacientes no quirúrgicos. Era un vagón de pasajeros acondicionados con camas individuales y sala de estudio. Seguía el carro quirófano, que era una caja de almacenamiento, en cuyo lateral se encontraba una mesa de cirugía fija de mármol. En el tercio posterior, la central de esterilización de equipos, otro vagón con camas en lo que vendría siendo un área de recuperación. Delante, la sala vagón de lesionados, un vagón de médicos cirujanos, y en los vagones posteriores al del quirófano, sala vagón de impedimenta y vendajes. Al final existían plataformas que llevaban camillas y carros tipo Ford T con plataforma, donde se transportaba a los heridos del tren frente al tren hospital. El servicio sanitario se componía de 14 brigadas, cada una comandada por un coronel médico militar, 4 médicos ayudantes, 8 practicantes, 25 ambulantes, 42 camilleros y escolta, así como un pagador para cada brigada, además de un pagador para toda la división sanitaria, que era Vicente P. Muñoz. Cada brigada sanitaria tenía un tren formado por varios carros que se construyeron especialmente para ese servicio, provistos de literas que amortiguaban todo movimiento. Había además mesas de operaciones, autoclaves, esterilizadores de agua, instrumentos de cirugía y una enorme cantidad de medicinas, vendas, algodón, entre otros. Todo aquello marchaba con precisión tal que en el combate de Trinidad se atendieron en un solo día 2.000 heridos, mismos que para las 8 de la noche ya habían sido enviados a los distintos hospitales que había escalonados, desde Aguascalientes hasta Chihuahua, en los que se iban dejando según la gravedad de sus heridas. Algunos eran enviados a hospitales americanos de El Paso, Texas, que pensionaba Villa. El tren que acompañó fielmente al general Francisco Villa recibió el nombre de Brigada Sanitaria, y se dice que era el más organizado de la Revolución.
La organización del mismo corrió a cargo del Dr. Andrés Villarreal, originario de Monterrey y radicado en Torreón, Coahuila. Tenía un enorme prestigio como médico y cirujano. Gobierno de México.